Saludos a todos. Muy buen Nacho, para que ahora estamos en el programa Cantón Catún. Es primero del primer día, una visión chicle, cuatro flor, can, prepárate para los estudios, mantente atento, cuida tu salud y tu economía. No estés al pendiente de la aceptación de los demás. Estamos aquí con en Frank, ya acaba de entrar. Umei, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Chignahui, muy bien. Te escucho un poco cortado ahorita en lo que hablaste, no sé si los demás también lo escuchen, pero bueno, estamos en el día 4 Flor, y nos leíste también esto de aquí, ¿no? De prepárate para los cambios, mantente atento, cuida tu salud y tu economía, no estés pendiente de la aceptación de los demás, por si, yo te escuché medio raro ahí, por si los demás también. Y pues sí, en una emisión más de Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Buenos días, Moni, ¿cómo estás? Hola, hola Omey y hola a todos los compañeros y amigos toltecas. Aquí andamos, y igual no tengo la cámara porque tengo la señal muy bajita y también escuchaba como entrecortado a John. Sí, ¿verdad? Esperemos que se arregle la señal y Va. pues arranquemos. Perfecto. Pues buen día, Vicente. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Hola, muy buen día, saludos, un abrazote y pues vamos aquí con mucho gusto a escuchar la lectura y pues comentar un abrazote para ustedes, Moni, Luis, Frank, allá, también a los muchachos, a Jenny Moy y pues a todos los toltecas quienes nos siguen, un abrazo. Perfecto. Así es, pues aquí también nos anda Gracias, acompañando Vix. Moisés y Jenny. Buen día, ¿cómo andan por allá? Hola, buen día. Aquí andamos también. Saludos a todos por allá y a todas. Bien, entonces, y Frank, Saludos, Jenny Moy. creo Sí, que ya, entiendo que estamos al aire, ¿verdad? sí, ya estamos al aire, Bueno, sí. ok. Pues Sí, vamos adelante, que ya se va el tiempo. Yo por acá ando corriendo con mil cosas, pero este es el momento del dominical y vamos allá. Hoy te envié una lectura, no sé si le echaste un ojo, Omey. Te propuse una lectura que tiene que ver sobre el tiempo que estamos viviendo ahora. Catunes 4 y bueno, desde el 2000 hasta el 2060, si mal no me acuerdo. Es el periodo señalado para hoy. Bueno, la lectura propuesta. Y si tienes algún tema que comentar, pues arrancamos ya. Pues a lo mejor mencionar que terminó apenas la veintena de Toxcat. Tengo entendido que es la veintena dedicada a la festividad de Tezcatlipoca. Ahorita estamos en el segundo día de la veintena de Etzacualistli. Y bueno, pues mencionar también esa efeméride, ¿no? Un poco lamentable de la matanza de Toxcat, ¿no? En el Templo Mayor, propiciada por Pedro de Alvarado. Creo que ahí nos había comentado algo Antonio Guadarrama, les hacemos la invitación que lo sigan en su grupo, ¿no? De calendario tolteca, me parece que se llama, y mencionaba ahí la referencia a esa fecha trágica, y pues eso, mencionar como también estamos en el cuarto día de la trecena, y pues eso, mencionar, también hay una página que está muy bonita de Tonalkin, les hacemos la invitación para que la sigan, y pues ahí también viene mucha información y pues ahí, o sea, se puede hablar mucho de la veintena, mucho de la trecena, Sí, en fin, ¿no? Una invitación también a mencionar estos ciclos, ¿no? Este enfoque del tiempo y pues enfocarlo de esa manera, ¿no? También tenemos opciones, ¿no? Y pues de alguna u otra forma, el hecho de que hagamos las lecturas y que ofrezcamos, y que más bien que se hagan este tipo de páginas, pues es para acercarnos a esos simbolismos, a ese conocimiento y pues recordar esos momentos trágicos que ocurrieron, pero para trascenderlos, ¿no? Para analizarlos, ver por qué sucedieron y ver en qué momento estamos y en base a eso, pues tomar decisiones y hacer comunidad, ¿no? También, ándale, mira, ahí está, nos está presentando la página Chignawi, la página de Tonalkin. Tonalkin. Uh-huh. Tonalkin es de Teoyaut, ¿no? Sí, ya. Sí, para dejar eso claro. Ok. Porque antes Tonalkin la llevaba Juan Carlos Olivo, pero parece que ahora o se unieron o bien Carlos López hizo algo similar. Habría que averiguar eso. Habrá Sí, que averiguar. ambos. Ambos están unidos.
Ah, Sí. mira, Muy bien, está muy bien lo que están haciendo. Muy bien. sí, pues quedó muy bonita. Solo me salta la ortografía, ya se lo mencioné. Estoy tratando de ver por qué esa ortografía, pero bueno, es que yo cuando escribo en agua con Z no le encuentro la menor razón. No le encuentro razón, o en agua no pronuncia la Z. Un saludo a los compañeros que están trabajando en eso y vamos a lo nuestro. Efectivamente, Omey, antier se cumplió aniversario de la matanza del Templo Mayor. Y tal como tú dices, no se trata de recordar para lamentarse, ni para criticar, ni nada de eso. No. Primero, recordar porque una persona sin memoria es manipulada. Así que es una cuestión básica de higiene, recordar. Segundo, recordar para aprender la lección. Entonces, la lección de ese evento es muy clara y increíblemente no se ha aprendido esa lección. 500 años después todavía se siguen cometiendo los mismos errores. Esa matanza ocurrió en gran medida por Tonatiuh Alvarado. Tonatiuh Alvarado era, en español, era la mano derecha de Hernán Cortés y era un animal. Era una persona que no entendía de política ni de cuándo hay que hacer las cosas, simplemente un animal sediento de sangre y de dinero. Un cristiano típico de aquella época iba para arriba del tesoro y no le importaba a quien tenía que asesinar. No digo que todos los cristianos fueran así, pero digo que era un típico cristiano invasor de aquella época. Todos se comportaron de manera muy insanas. Pues entonces Tonatiuh Alvarado, viendo que estaban celebrando la fiesta de Toscat, que era importante, y de hecho Moctezuma, valientemente preso en el palacio donde había hospedado a Cortés, le pidió permiso a Cortés para que los mexicas pudieran celebrar su fiesta ancestral. Así de simple, en vez de ordenar el asedio del palacio, bueno, me matan a mí, pero matan a estos cabrones, ¿no? No, pues, con tal de defender su pellejo, le dio el gobierno a Cortés y le pidió permiso para hacer la ceremonia. Cortés dijo que sí, que permiso para hacerla con todo fauto. Así que vinieron inteligentemente los líderes mexicas con todas sus joyas. ¿Te puedes imaginar? Le crearon la situación exacta para estimular la codicia y la sed de sangre de los invasores. La matanza fue estrictamente por joyas, porque era una fiesta, no había armas en esa matanza, igual que pasó con lo de Cholula, no había armas. Los españoles haciendo alarde más bien los ibéricos, en esa época todavía no eran españoles, eran cristianos, no por ibéricos, sino por cristianos, hicieron ese alarde de valor que caracteriza a los cristianos cuando ven que un grupo es más débil o que tiene menos tecnología o que tiene un problema. Les cayeron como buitres, los mataron, les robaron las joyas. Cortés se molestó, dijo, con esto estamos retrocediendo, y efectivamente, un poco después ocurrió la llamada Noche Triste, cuando los mexicas ya se cansaron de esperar órdenes de Moctezuma y actuaron por su cuenta. Digo Moctezuma para que se entienda, su nombre real era Motecuzoma. Motecuzoma Xocoyotzin le llamaban, es decir, el segundo Moctezuma. Y pues los mexicas finalmente atacaron los palacetes donde estaban los españoles. Para que entiendan la situación, los españoles están confinados dentro de un barrio de Tenochtitlan que era de puros palacetes de gente pudiente que les habían ofrecido esas estancias. Estaban totalmente cercados, eran unas 400 personas. El ejército mexica que estaba fuera de más de 100,000 personas. Tú te puedes imaginar lo que hubiera ocurrido si Moctezuma hubiera dado una orden. En lugar de hacer eso, Moctezuma nombró suplente suyo, es decir, Tlatoani, a un niño que tendría en aquel momento, creo que tenía 12 años. La lección a aprender es no ser idiota. La lección a aprender es que la patria vale más que la vida individual y que si te nombran Tlatoani estás obligado a sacrificarte. El acto de Moctezuma destruyó a Nahua y en cadena pues destruyó a Tahuantinsuyo. Fue probablemente la decisión más dañina para la cultura y para el ser humano de la historia. Eso le dio entrada a las avalanchas de Europa, que a su vez trajeron virus y cosas así que terminaron diezmando a la población. Digo diezmando por usar una palabra entendida. Algunos investigadores calculan que murió hasta el 80% de la población.
lo cual por supuesto no es culpa de los cristianos. Los cristianos en esa época no conocían los microbios, simplemente iban y ya porque por allá había oro y se podía ir a saquear. Los cristianos también importaron microbios que mataron 1/3 de los europeos. Así que una catástrofe terrible que se pudo haber evitado con relativa facilidad si Moctezuma se hubiera comportado como un hombre. Pero bueno, ¿alguna cuestión? Pues sí, interesante y nada, a lo mejor también hacer referencia a los que se vanaglorian en el nombre, ¿no? Y en el gran legado de Moctezuma. Digo que obviamente es un personaje histórico con peso, pero pues, no sé, perdiendo el tiempo buscando títulos de nobleza y buscando el penacho, que lo regresen y los restos de Cuauhtémoc y cosas de ese tipo, ¿no? Como quedándose, no trascendiendo la historia y no conociendo y no haciendo referencia a este tipo de eventos que tienen una enseñanza interesante, ¿no? Y pues eso, o sea, analizar la historia, una memoria, una recapitulación precisamente sirve para detectar nudos, ¿no? Y justamente trabajar en los nudos y desatarlos y poder fluir y poder, en base a esos nuevos caminos, pues emprender otros, ¿no? Entonces, pues Sí. es la idea, ¿no? También hacer referencia a estos momentos. Sí, esto que les acabo de contar está muy simplificado. El tema fue mucho más complicado. Por lo menos había 3 partes en pugna dentro de vamos a decir, en el gobierno mexica. Por lo menos 3 partes, que además ese gobierno como conjunto estaba en pugna con otros 2 gobiernos nahuas. La gran lección de todo esto ni siquiera es en torno a la figura de Moctezuma, porque finalmente fue que le tocó, sino en torno a la división que había en los pueblos nahuas debido a la necesidad de mantener costumbres obsoletas, costumbres que ya no funcionaban, que a su vez esas costumbres derivaban de lo aislado que estaba Nahua en la geografía. Como estaba tan aislado, no había grandes guerras. Entonces los estados estaban necesitados de pactar guerras de flores de cuando en cuando. Con cada cierta cantidad de veintenas había una guerra de flores. Y con determinada cantidad de muertos. Y de esa manera el ejército se mantenía tranquilo, se entrenaba y demás. Cuando no hacían eso, el ejército empezaba a insubordinarse. Perdía la disciplina. Eso fue un problema. Esa institución que resolvía de alguna manera las cosas al interior terminó generando una pugna artificial entre tlaxcaltecas y mexicas, que en lugar de unirse como 2 estados nahuas que eran en una confederación nahua, un país nahua, fomentaban esa hostilidad justamente para foguear a sus guerreros, sin darse cuenta que estaban viviendo en el planeta Tierra, que había otras civilizaciones con presiones y con necesidad de expandirse. Si los cristianos no hubieran venido en ese momento, hoy quizás no existiría el cristianismo. Así de desesperados estaban. Si España, más bien la península ibérica, no hubiera protagonizado no habría existido ni España ni Portugal. Esos países surgieron como consecuencia de la invasión de América. Obligaron a los feudos que había en la península ibérica a organizarse, a hacer frente común y a elegir un gobierno común. ¿Ves? Así de grueso fue. Y por supuesto, si no hubiera ocurrido esta invasión, no se habría copiado, no habría habido un diferencial de energía suficiente. Es decir, el despojo de oro, plata y otras cosas, más la esclavización de África, no hubiera producido suficiente diferencial energético como para financiar el capitalismo. El capitalismo ya en esa época era una herramienta antiquísima de los comerciantes. El capitalismo no es cierto, como dice el marxismo, que es un estado social de un momento dado, producto de tensión de clases. No, no es cierto. El capitalismo existe del antiguo Egipto, ya había instituciones capitalistas ahí. Sin embargo, a raíz de la invasión, el diferencial energético que concentró España fue tal con respecto a las demás naciones que permitió financiar el capitalismo como sistema. Y eso es lo que hay que entender. Una cosa es capitalismo como herramienta, otra es capitalismo como sistema. Capitalismo como sistema es producto de un robo. Punto. No es producto del desarrollo del feudalismo, que es desarrollo del esclavismo, toda esa historia del siglo XIX que nos hicieron. No, no es producto de nada de eso, es producto de un robo. Si no hubiera ocurrido ese robo, no se habría podido financiar. Claro, de no haberse financiado el capitalismo, no estaríamos hablando por internet. Así que finalmente hay que ver las cosas como son, ¿no?
pero los beneficios del capitalismo no justifican el modo como surgió ni el modo como se mantiene. Y mucho menos justifican los ecos del capitalismo, ya saben a qué sistemas me refiero, que no son más que intentos de justificar lo que pasó como proyectos históricos. Concretamente, cuando el marxismo dice que el capitalismo es producto del feudalismo y encuentra una articulación lógica entre un sistema y el otro, primero está construyendo dos sistemas artificiales que no existieron históricamente, sino son selección de datos. Y segundo, está olvidando el elemento principal, es que el capitalismo es una burbuja de deuda. Esa deuda solo se podía contraer con una gran cantidad de oro y de mano de obra esclava. La única forma. Y eso fue despojado de África y de América. Así que un saludo a todos los que tratan de justificar los crímenes de la historia. Nosotros aquí no estamos para eso. Volviendo al tema del calendario, si me permiten una digresión, aquí me está escribiendo Miguel Ángel Rivas, que dice, Frank, Tonalkin lleva la cuenta del señor nocturno mal. Hoy rige Tepeyolot y ahí tienen un señor nocturno anterior, es decir, llevan un día anterior. Habría que ver si somos nosotros los que estamos mal o es Tonalkin, porque un señor nocturno de diferencia, bueno, puede ser que a alguien se le saltó un engrane, ¿no? Habría que verificar eso. Aprovecho para hacerle llegar a Tonaki esta referencia, si están escuchando, y espero que ellos o nosotros rectifiquemos para estar en concordancia, porque realmente el resto de las cuentas son idénticas. Perfecto. ¿Ok? Sí, y gracias, qué bueno que lo comentan, Sí. porque es una comunidad viva y estamos en interacción y eso habla de que Así es. estamos al pendiente, ¿no? Y qué bueno. Vicente, ¿tenías algo que comentar? Brevemente, ¿no? Acerca de este suceso, pues que sí marcó la historia, pues tener en cuenta, como bien decía Frank, ¿no? Todo el entorno, desde que llegan los españoles, ¿no? A la zona maya, y justamente se da este proceso, ¿no? De avance, ¿no? Sobre la costa y también con las batallas, ¿no? Que se dieron de resistencia en Champotón y bueno, también en la zona de Veracruz y cómo se dio este vuelco, ¿no? Para sumar justamente alianzas contra aquellos pueblos que pues fueron oprimidos, ¿no? Por los mexicas y que pues derivó justamente en el avance y pues fenómeno muy interesante, ¿no? Que pocas veces ha sido avanzado. Conocemos la historia de Cortés, de la Malinche, pero de Moctezuma está pues limitado, ¿no? Por un lado, se le atribuye esa grandeza, ¿no? De ser Tlatoani, por otra justamente la de pues ser un cobarde y traidor, ¿no? En ese sentido. Y el sitio, desde que el encuentro, ¿no? Que se dio con Cortés ahí por las inmediaciones del Museo de la Ciudad de México, ¿no? Inclusive hay una placa que hace alusión a ese encuentro de dos mundos, nos hace como dimensionar también pues los alcances, ¿no? Dentro de esas charlas, por ejemplo, que creo que quedaron en Historia General de Sagún, pues acerca de este intercambio, ¿no? Derivado de ahí también esta expedición de diplomáticos que fueron a España y llevaron este llamado penacho de Moctezuma, ¿no? Así atribuido, y que pues fue como ven diciendo este último gesto, ¿no? Hace Fue un regalo, parece. reflexionar justamente, ¿no? En esta travesía, es esas historias no contadas, ¿no? De esta embajada que fue siguiendo ahora sí camino hacia Veracruz y pues partir, ¿no? A Cuba y hacia la península, llevar justamente pues la forma de vida de Anáhuac, ¿no? Y que se mostró allá en la península ibérica y pues cómo, pues ahora sí, también de esas charlas, de esas gestiones o de ese encuentro, ¿no? Que tuvo Cortés con Moctezuma, esta otra historia, ¿no? De cómo, pues ya después de este proceso, ¿no? Había esta intención de justamente ir hacia las Indias y no quedarse nada más en el continente americano, que sería posteriormente, ¿no? Entonces, es
es complejo en ese aspecto y pues eso nos invita a consultar las fuentes, las distintas perspectivas para no quedarnos con una sola visión, pero ahorita este resumen que nos has hecho, Frank, a este gran ayuda como para orientarnos y pues la invitación, ¿no? A que leamos los libros de historia, las distintas fuentes que hay. Va a haber sesgos, va a haber posturas, pero pues lo importante justamente pues es reflexionar en estas dimensiones y justamente, ¿no? Como nos decías, Frank, pues que estamos también en un proceso complejo, delicado a 500 años y poco más. Así que, pues, un gusto compartir con ustedes y gracias por hacer visible, ¿no? Este suceso que pues nos ha marcado y que pues nos tiene aquí Así es, también. Vicente, gracias Muchas gracias. por la reflexión y sobre todo por mencionar que eso no solo se limitó al pueblo náhuatl, también se repitió como a 20 años de diferencia entre los mayas. Y aquí encontramos una segunda moraleja. ¿Tú crees que los mayas no se habían enterado de lo que había pasado en la zona náhuatl en 20 años? Y sin embargo, cuando llegó Montejo a Yucatán, imagínate, Cortés acá, Montejo allá, encontró el mismo panorama, Gómez contra Yu, por tensiones que no valía la pena hacer una guerra por eso. Y por supuesto hizo exactamente lo mismo que Cortés y los mayas no habían aprendido la lección. En cambio, ya para entonces sí era España, cuando los españoles atravesaron México, hicieron barcos por el Pacífico y se fueron quisieron hacer lo mismo en Japón. Y el gobierno japonés los perdió a todos. Punto. No pudieron invadir. Es decir, los japoneses aprendieron la lección que no habían aprendido los mayas. Claro, estamos hablando de que esos 20, 30 años de diferencia despertaron al mundo entero. Lo que pasó en América no fue solo una cosa espantosa para los americanos, sino también los asiáticos dijeron, oye, ¿qué onda con esto? Esta gente de Europa Occidental vienen en serio. Chinos, españoles, hindúes se prepararon y finalmente los hindúes sí fueron conquistados, pero de una manera muy diferente, con condiciones. Por eso la civilización hindú sigue ahí. La nahuaca no, ni la de Tahuantinsuyo. Pero lo que llama la atención es que cuando llegaron los primeros españoles allá a Japón, bueno, lo recibieron muy amablemente y todo, incluso les permitieron predicar un poco, pero empezaron a llegar noticias de América. Y finalmente hubo un gobierno que dijo, ya, hasta aquí. Y no es, fíjate, no es que entrar, que si los españoles me prometieron esto, no, se acabó, punto, parejo. Y a todos los metieron preso y después los expulsaron. Y así durante siglos estuvo hermético Japón, pero ese fue el modo de preservar su cultura frente a la voracidad del cristianismo. La verdad fue una tragedia lo que ocurrió en América. Nunca había pasado algo tan grave desde el punto de vista cultural. Nunca había habido tanta depredación cultural en la historia humana conocida como en ese momento. Después nunca ha ocurrido nada ni parecido así de grave. Es una historia que nos concierne a nosotros, nos tocó a nosotros. Por eso también es tan peligroso las tendencias que hay ahora entre europeos y también americanos, de minimizar lo que ocurrió, decir que no pasó nada, que todo eso sea malentendido, que es una leyenda negra, todas esas historias, porque están estafando a la humanidad el evento más importante que ha tenido desde el punto de vista cultural. Luis, adelante, claro. Sí, a este respecto, ahorita que lo mencionabas, me acordé de una conferencia en la semana de Víctor Toledo, bueno, habla de otros temas, pero entre ellos menciona que había 12,000 lenguas en el mundo. Actualmente hay entre 7,500 y 8,000 lenguas, y que la colonización europea erradicó 5,000 lenguas. De ese tamaño es la depredación cultural, ¿no? Entendiendo que las lenguas pues son el baluarte cultural pues Claro. que abre el panorama, ¿no? de una civilización entera. Entonces, de ese tamaño es la depredación, de 5,000 lenguas, y pues hoy en día pues están igual en peligro las pocas ya que quedan, ¿no? Pero vamos a ponerlo en contexto, Omey. Eso lo que respecta a América no funciona así, es de hecho al revés. Sí, los europeos extinguieron muchas lenguas en su propio territorio por esa visión imperial cristiana de exterminar a los demás. Muchas lenguas, no lenguas, escrituras, etnias completas, religiones enteras, siguieron el zoroastrismo, que había sido la religión dominante en su momento. Pues bien, pero en América instauraron un sistema de apartheid, que quiere decir que
domina una clase y no hay ninguna posibilidad de que los dominados accedan al dominio. Y ese sistema se marcaba por la lengua. Por eso tenemos que el encuentro con Europa provocó epidemias que mataron, de hecho, a la mayor parte de la población. Y eso extinguió la mitad de las lenguas en menos de 50 años, en el siglo XVI. Pero una vez que la gente adquirió inmunidad biológica y se estabilizó la cosa, todas las lenguas que había en ese momento se conservaron hasta la independencia. Todas. Porque el Estado español dedicaba dinero a mantener las lenguas. Eso hay que tenerlo en cuenta, es parte de lo que pasó. A fin del siglo XVI quedaban 200 lenguas con un montón de dialectos, ¿no? Pero 200 lenguas en Anáhuac. Cuando llegaron los independentistas, había 200 lenguas. De hecho, todavía existía el náhuatl clásico. Es decir, no solo se conservaba la lengua, se conservaba su estatus culto, lo cual significa que todavía había universidades y escuelas y demás. Maya clásico se hablaba todavía. Y sin embargo, 40 años después de la independencia, había bajado a la mitad. Y desde ese punto hasta hoy, bajaron otra vez a la otra mitad. Es decir, queda una cuarta parte de lo que había cuando se hizo la independencia. Es decir, la línea va para abajo. Por eso se calcula con seguridad que se van a extinguir hacia el 2060. Ese es el punto cero. A menos, por supuesto, que se hagan obras de ingeniería de la lengua importantes, y eso no veo solo nosotros y 2, 3 grupos más están intentando hacer algo serio con eso. Pues bien, digamos, el interés de los cristianos no era tanto exterminar la cultura ajena, sino cristianizar. Por eso ya en 1524, estamos hablando de 4 o 3 años después de la caída de Tenochtitlan, ya había universidad de náhuatl clásico en Madrid. Así. Y cuando venían los padres acá a invadir, ya venían hablando náhuatl clásico. La invasión no la hicieron en español, la invasión cristiana, la evangelización no la hicieron en español, la hicieron en náhuatl clásico. De hecho, el náhuatl clásico de hasta Filipinas llegó a Sudamérica. Fue la lengua, digamos, que usaron para invadir. En otras palabras, el indicador de la lengua es equívoco. Las lenguas en realidad no se están extinguiendo porque se quieran, porque alguien quiera extinguirlas, sino porque dejan de tener función social. Y eso lo mismo le ocurre a las lenguas americanas que a las lenguas europeas. ¿Sabes cuántas lenguas se hablan en España que ya no se hablan? ¿Quién habla celta ahora en Europa? ¿Ves? En Inglaterra, en Irlanda. Es decir, ese es un fenómeno colateral. El verdadero indicador es el religioso. Ya ustedes saben que las civilizaciones en realidad son grandes cuencas religiosas. Ya les he mencionado que cuando hablamos de la civilización hindú, estamos hablando de la religión hindú. Y si hablamos de civilización islámica, hablamos de religión islámica. Civilización budista, religión budista. Es decir, no hay distinción a nivel antropológico entre una cuenca civilizatoria y una cuenca religiosa. Son la misma cosa. Porque una cosmovisión es una religión y una cosmovisión es una civilización. ¿Ves? Puedes sacar detalles laicos, detalles más teológicos, detalles. Pero como cuenca es la misma cosa. Cuando llegaron los cristianos a América, había 4 civilizaciones madres en la tierra. 50 años después quedaban 2. Así de simple. Hoy solo queda la civilización hindú y la china. Y ambas trataron de extinguirlas. Esa es la otra. Ambas trataron de extinguirlas. Y se conservan porque se defendieron con uñas y dientes. Cosa que no pudieron hacer los americanos. Así que de no haber llegado los cristianos o de haber sido más decentes, hoy en el mundo habría 4 civilizaciones madres. Es decir, tendríamos doble riqueza cultural. Habría muchas más ideas para producir, para desarrollar hipótesis, para interpretar el mundo, etcétera, ¿no? Habría mucha más literatura sagrada, habría mucha más historia que estudiar. El mundo sería mucho más rico. Así fueron las cosas. Sí. Moni, ¿tenías algo que comentar? Sí, quisiera comentar algo de todo lo que está exponiéndonos Frank. Creo que es importante mencionar que es importante considerar el contexto, y ese contexto lo podemos apreciar si tenemos el conocimiento, si tenemos el dato, la información, y que no nos quedemos con lo que nos han acostumbrado durante décadas y hasta siglos, que nos
dan una información ya masticada por alguien más y nos dicen, esta es la verdad. Y es importante también porque como Iglesia Tolteca, nosotros no tenemos una postura indigenista, ni se está tratando de tirarle a ningún grupo. No se trata de eso. Simplemente es mostrar todos los ángulos de los hechos y que los toltecas formen un criterio. Entonces, todo esto que tú nos platicas, Frank, pues claro que es un aprendizaje en cuanto a la historia, y nos damos cuenta que pues tanto los cristianos como los anahuacas tuvieron sus errores, sus fallas, y se trata de eso, de darnos cuenta por dónde vamos ahora. Y creo que uno de los temas más importantes es ese, el que tengamos la capacidad de considerar todo el contexto, toda esa amplitud de información para formarse un criterio y no tomar partido de manera emocional. No se trata de eso, ay, los españoles fuera, no. Y los anahuacas o los indígenas son lo máximo. No se trata de eso, porque entonces vamos a caer en esas soluciones facilonas de regrésenos el penacho y ya va a cambiar la historia de México, ya vamos a estar mejor, por favor. Esas son las cuestiones tan superficiales, no hay ninguna solución. Eso es infantilismo de la mayoría lo cuiden, Mónica, eso es infantilismo, objeto. Pero además quienes inventan esas causas son oportunistas, están colgados de los demás. Y la masa que sigue son infantiles, es un pensamiento infantil. Así es. Así es. Si me dan el penacho, ya resolví el problema. Se te están extinguiendo las lenguas y no has tenido valor de estudiarlas. ¿Cómo no? Así es. Sí, adelante. Así es. Entonces, no nos quedemos con eso, a los amigos toltecas, no nos quedemos con esas, digamos, informaciones ya masticadas, digeridas. No, hay que investigar. No debemos quedarnos con una sola versión. Y tampoco se trata de reaccionar de manera emocional. Nosotros, como Iglesia Tolteca, no estamos fomentando eso, aunque mucha gente lo interpreta así, no, para nada. Nosotros apreciamos también la cultura española, tiene sus aportes, y cualquier otra, ¿no? Entonces solamente hay que reconocer los hechos, porque andar negando y con esa visión de ocultar a la vista del mundo lo que pasó, no sirve tampoco, no ayuda. Sí, hay que reconocer, porque cuando uno reconoce errores, que es lo más difícil, ahí es cuando podemos cambiar o mejorar. Te decía, Mónica, que negar los hechos en lo individual, en la psicoterapia. Sí, Mónica, sí. Déjame poner una, ¿no? Bueno, se nos está yendo el tiempo. Omey, ¿tú ibas a decir algo? Pues nada, solamente mencionar que la efeméride como tal es del 21 de mayo de 1520, pero como eso fue en el juliano, se recorrieron las fechas y por eso lo mencionamos que fue el 30 de mayo, ¿no? Ahí recordar solamente esa situación. Fue el 21 de mayo de 1520, solamente era como para... Sí, 10 días de diferencia, que eso es necesario. Bueno, lo que respecta al calendario, en realidad son 3. ¿Ok? Esos son, pero lo que importa no es la fecha astronómica, sino la fecha histórica. ¿Ves? Así que un momento astronómico es lo de menos. Exacto. Mira, se nos está agotando ya el tiempo que teníamos para la lectura y de hecho me gustaría que nos concentráramos hoy en la lectura. Nos va a mostrar el dilema de los mayas cuando les pasó lo mismo que a los nahuas y la extrapolación que hacen a futuro. De hecho, esta lectura de hoy se cumple a partir del año 2000 y hasta el 2060, si mal no me acuerdo, 2060, sí, más o menos ese periodo. Entonces, yo creo que ya es el tiempo de entrar ahí. Y el tema es, yo quería comentar algo de lo que decía Mónica. Efectivamente, no hay que tener una actitud emocional frente a los hechos. Las emociones tienen una función, la función de enfatizar. Si no enfatizamos ciertos detalles, no adquirimos la moraleja. Si no nos molesta lo que pasó, volvemos a cometer el error. Las emociones tienen una función, pero lo principal es informarse y después encontrar causa y efecto, empatar
los hechos. Es decir, es una función intelectual. Si vamos con las emociones por delante a la historia, vamos a quedarnos convencidos de que Moctezuma fue un héroe, por ejemplo, o de que, como los hispanistas, que Cortés era un buena onda, que nunca cometió un crimen, solo vino a apoyar. Eso es con la emoción por delante. Y por supuesto vamos a condenarnos a repetir los errores. Así que todo lo que queremos aquí es que no se vuelvan a repetir estas catástrofes culturales y humanitarias como las que se dieron al inicio del museo. Y por mi parte ya, me callo y ustedes dirán. Sí. Pues vamos a dar inicio, si quieres, a la meditación, Moni, si nos apoyas. Y pues posteriormente ya entramos a la lectura, ya para no hacerlo más largo. Y pues sí, no queremos más condenados, ¿no? Queremos visiones que nos liberen, ¿no? La historia es para liberarse, ¿no? Conocerlo. Así es, Amay. Vamos a continuar con la meditación porque hay que liberar la mente también. Exacto. Así es. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a tomar contacto con nuestro cuerpo. Vamos a llevar nuestra atención a las sensaciones que nos dan los puntos de contacto del lugar donde estamos, la silla, en donde quiera que te encuentres, cómo se sienten esos puntos de contacto en tu cuerpo. Y ahora lleva tu atención a la respiración. ¿Cómo está? ¿Qué tan profunda? ¿Qué tan agitada? ¿Qué tan rápida es tu respiración? Y vamos a permitir que tomes su ritmo natural, el cuerpo también. Si necesitas acomodarte, moverte, para que el cuerpo no estorbe, lo puedes hacer. Y ahora nota tu presencia en este instante. Y vamos a permitir que el flujo de estímulos pase por nuestro campo perceptual como las nubes en un día soleado y con viento, que todos esos estímulos auditivos, táctiles, visuales, etcétera, pasen por tu campo perceptual y se vayan disolviendo. Asimismo, los estímulos internos, recuerdos, pensamientos, el cronista de la mente, simplemente vamos a darnos cuenta que está ahí y sin engancharnos en las historias que nos cuenta la mente, vamos a empezar a ofrendar, a entregar o soltar todo esto. Y nuevamente lleva tu atención a la respiración. Nos vamos a quedar unos instantes en esta contemplación y en esta entrega. Y en un momento volveré a dar otras instrucciones. Amo Mati.
sin mente. Yo mismo soy la serpiente emplumada, soy el combatiente, el guerrero, el burlador de los sentidos. A nada temo. Ahora voy a burlar a mis predisposiciones humanas. Aquí están ellas, llenas de sangre y color. Pero yo no tengo sangre, no tengo color. Se embriagará el cuerpo, se embriagará el alma, se embriagará la tierra conmigo, porque insensibilicé mis manos e insensibilicé mi cuerpo, para que no sientan las burlas de mis predisposiciones humanas. No es posible que me hieran a mí, el meditante, la serpiente emplumada. A nada temo, nada me impresiona. Y ahora, muy gentilmente, vamos a tomar una respiración. Vamos a notar nuevamente nuestra presencia en este momento sagrado. Y muy gentilmente movemos una parte del cuerpo, las manos, los pies, y hasta que podamos abrir los ojos. Muy bien. ¿Cómo estamos hoy? Gracias, Con Moni. ganas de quedarse ahí un buen rato, ¿no? Un placer. Pues Sí, adelante, compañeros, con la lectura. Gracias, Moni. gracias. Sí. Un Pues, placer. Gracias. Jenny, entonces, ¿tú vas a leer? Sí, con gusto. Adelante, porfa, sí. Gracias. Voy a compartir. Denme un segundo. Ya. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a leer Profeta 7, la profecía de Nahau Pech, y del Catún 4 Ahau, del 2000 al 2020. Profecía del gran sacerdote Nahau Pech. Así dijo el sacerdote Nahau Pech. Cuando arde el sol, entenderán el sentido de esos días, oh Padre, y llorarán los ojos de los poderosos. Pues dentro de 4 catunes ocurrirá la llegada del Dios verdadero. Atended a mi exhortación, oh Padre. Reconoced a vuestro huésped en camino, oh Itzaes, el Señor de la tierra que regresa al pueblo. Atended a lo que viene de la boca del sacerdote Nahau Pech. En los días del Catún 4 Ahau, desde su mitad hasta el final del Catún, oh Padre, extraviados, como hormigas irán los seres humanos en busca de comida. Como buitres, rastrearán su comida. Comerán hormigas, tordos, grajos, cuervos, ratas. Y luego viene Profetas 4, profecía de Chilam Balam, Catún 13 Ahau, del 2040 al 2060. Profecía de Chilam Balam, el asceta meditante, el pregonero, el predicador de la fuente de los Kawich, en el cenote bajo de Maní. La palabra de Chilam Balam, el sacerdote de Maní. En el 13 Ahau, cuando acaban y reinician los catunes, estando en pie el Itzá y estando en pie su estado, serán quebrados, oh Padre. Regresará del cielo la señal del Dios único, y se manifestarán en la tierra los 2 maderos erguidos, los 2 maderos superpuestos. Entonces amanecerá sobre el mundo, oh Padre. Ocurrirá que se romperán y se reconstruirán las alianzas de los pueblos, y comenzarán los celos y el fingimiento, cuando en el futuro vengan con ímpetu los portadores de la señal, los hombres del sol, oh Padre. A un grito de distancia, a una hora de camino vienen. Cuando veáis que asoma la señal,
Atended a lo que dice el árbol erguido. Amanecerá y despertará la tierra por el norte y por el poniente, y despertará el cargador de la casa del agua. Ya viene al pueblo nuestro Señor, Oitzá. Viene a recargarse nuestro hermano mayor, el profetizado. Recibid a vuestros huéspedes, los barbudos de la tierra oriental, los portadores de la señal de Dios, oh Padre. Gracias. Sí, un par de capítulos bien terribles, bien trágicos. Si quieren, vamos a comentar un poco el primero para ver algunos detalles técnicos. Ambos capítulos fueron dichos por dos profetas diferentes. Uno se llamó Nahau Pesh y el otro Chilam Balam. Nahau Pesh escribió 4 catunes antes del 4 Ahau. Así que para ir aprendiendo un poco de esto, el 4 Ahau, 4 catunes antes, ¿cuál es? El anterior fue 6, el otro 8, el otro 10, el otro 12. Y eso nos permite saber exactamente cuándo escribió Nahau Pesh. Nahau Pesh advirtió que habría un problema. Y en el otro capítulo ya se dice cuál es el problema. Les quería mencionar también que 4 Ahau es la fecha icónica del fin de ciclo. Digamos que este calendario tiene 2 grandes cuentas. Una es la cuenta civil y otra es la cuenta larga. La cuenta larga termina en un día 4 Ahau, que le da nombre a ese ciclo, al ciclo que termina. Cuando se hablaba del 2012, que si el fin de la cuenta maya, en realidad se estaba hablando de la llegada del día 4 Ahau. 4 Ahau quiere decir 4 flores. Y es una fecha icónica por determinada razón. Para quienes se interesan de calendario, les quiero decir que la razón es esta. Si nosotros concluimos los ciclos en absoluto en el último día de Solkin del Tonapowali, que es 13 Ahau o 13 flor, pero comenzamos el último catún de la cuenta larga en paralelo con ese ciclo, pues ese catún va a terminar un 4 Ahau 100 días antes del 13 Ahau. Y eso es lo que sella. Es un detalle técnico, pero quizás entre los que escuchan hay gente que quiera saber estos detalles, ¿no? Por eso se los digo. Si ustedes tienen algún comentario o pregunta al respecto, me dicen. En otras palabras, hay una razón técnica para estos números, para esta fecha. No es casual. Pero como lo usa Nahau Pesh, es en sentido simbólico. Es decir, cuando se acabe el tiempo, cuando se acabe los ciclos, el tiempo concedido a determinada humanidad va a cambiar todo. Él, en este caso, está hablando del fin del tiempo concedido a los anahuacas y el inicio de una nueva era. Esto se cumplió literalmente. Bueno, aquí lo dice arriba la fecha. Catún 4 Ahau no solo fue en el 2000, del 2000 al 2020, sino 520 años antes. Para quienes manejan la cuenta larga, efectivamente, 520 años civiles antes, o años Habs antes. Es decir, de 480 a 500 después de Cristo, 1480 a 1500. Y se refiere en el cumplimiento típico a la llegada de los españoles. En el antitípico, es decir, en el futuro, se refiere a algo que va a pasar o que iba a pasar o que pasó entre el 2000 y el 2020. Y entonces ya queda por nosotros deducir qué fue lo que pasó ahí. El siguiente capítulo está, digamos, se atribuye a Chilam Balam Cahuich, la familia Cahuich, que incidentalmente les quiero decir a la misma familia a la que pertenecía Seaca Topilsi. Seaca Topilsi fue del siglo X después de Cristo y Chilam Balam fue del siglo XVI. Así que hay una distancia, pero es la misma familia. La misma familia todavía existe ahí, apellido Cahuich, aún entre los mayas cruzops. Cahuich, en mi opinión, era el nombre propio de la ciudad que hoy conocemos como Copán. Así que parece que ellos venían de ahí abajo. Copán está en Honduras, por cierto. Entonces, él trabajaba como oráculo en la ciudad de Maní, en un cenote que había allí en Maní. Es posible y seguramente que el cenote todavía existe. Estos son detalles a rescatar, porque dudo que los pobladores de esa ciudad sepan que allí vivió un profeta de tanta importancia como Chilam Balam, que le da nombre a todo el libro, ¿no? Así que en ese cenote mínimo
un recuerdito, un retrato, una piedra que señalice aquí funcionaba el oráculo de Quilan Balam. Y está hablando del Catún 13 Jau, que en el cumplimiento antitípico de la actualidad va a ser de 2040 a 2060. Dice claramente, en el 13 Jau acaban y reinician los Catunes. ¿Por qué? ¿Por qué? Para entender esto, ¿por qué en el 13 Jau acaban y reinician los ciclos? Es la última combinación de número y de signo, ¿no? Sí, porque el día siguiente, ¿cómo se llama? Zipactli. ¿Eh? Uno Zipactli, ¿no? Un Zipactli, un Imish, como le quiera llamar, es el primer día de la cuenta, siempre. Por lo tanto, en el anterior terminan las cuentas. Como ven, no es nada del otro mundo, es una cosa lógica. Lógica. Porque Dice tenemos 20 signos y 13 números, ¿no? Como para dejar eso de base para quienes no... Termina en el 13-20. Uh-huh. El día siguiente es 1-1. Es 1-1. Y entonces, Trece House termina y da nombre al ciclo. Así que el ciclo completo se llama 13 House. ¿Quién estaba levantando la mano? No. Mónica, adelante, sí. Fíjate que se me hace muy curioso que esa fecha que marca, que fue del 2000 al 2020, bueno, justo en el 2020 ocurrió la pandemia y también empezó una restricción muy descarada que hasta ahora lo estamos padeciendo, de ciertas palabras, de ciertos términos, hasta de ciertas conductas. Sí, empezó la censura, ¿te acuerdas? Porque pues no le parece bien a alguien. Sí. ¿Mandé? No se podía decir pandemia en esa época. Sí. Porque no estaba ocurriendo. Entonces no se podía usar la palabra. Gente, ¿no? Qué fuerte, Dios mío. Vivimos un momento de censura brutal. Y la gente lo votó tranquilamente. ¿Qué cosa? Y ahí está un ciclo que... Sí. Creo que quienes orquestaron esa censura deberían estar en la cárcel por reprimir a pueblo. Y fíjense que esa censura la orquestaron los dueños de los grandes medios de difusión, ni siquiera fueron gobiernos, sino fueron particulares que reprimieron a toda la población humana. Así de frágil es la cosa y tenemos que aprender de la historia. Pero bueno, un saludo para los dueños de los canales, pero hay que aprender a defenderse de la voluntad de una persona. No se trata de eso, esa persona no piensa mejor que yo, no tengo por qué obedecerla. Mónica, disculpa que te haya interrumpido, pero ese tema está de madre. Mónica. Sí, es lo que quería comentar, pues se me hizo curioso esto de las profecías. A mí lo que ¿Me escuchas? Sí, te escuchas. Sí, te escuchamos. Era todo. Lo que quería comentar. A mí algo que se me hizo muy curioso también ahorita que mencionabas el 4 Ajau, es que hoy es 4 Ajau, ¿no? El tonal de hoy. Hoy es 4 Ajau. Sí, hoy es 4 Ajau. Y aparte hoy se están haciendo las votaciones que terminan un ciclo de la elección, o sea, solamente a nivel mundial en Bolivia, en Estados Unidos, en Suiza y en Guatemala se eligen los jueces, ¿no? Digo, ya son noticias como del contexto, pero paradójicamente, pues hoy termina un ciclo en la política de México e inicia otro, ¿no? En términos de la dinámica así, ¿no? Digo, más allá de las posturas que cada quien tenga, pues es interesante que es 4 Ajau y eso. Pues coincidió. El 4 Ajau se repite cada 260 días. Pero como sello de ciclo, tienes que esperar años. Y de hecho, como sello de rueda de Catunes, tienes que esperar mínimo 260 años. En el ciclo corto. Y en el ciclo largo, pues miles de años, 5.200 años. Entonces, lo destacado de la profecía de 4 Ajau es que reconoced a vuestro huésped en el camino. Regrese el Señor de la tierra o los señores de la tierra. Es decir, está hablando de una invasión. En el caso de los Anahuacas fue literal. En nuestro caso, no es literal. No hemos visto que han venido extraterrestres ni a invadir ni que un pueblo, excepto en el caso de Rusia, pero ningún pueblo ha invadido a otro de manera así brutal, ¿no?
Sin embargo, ha ocurrido una invasión y creo que en el futuro se va a notar. Creo que eso es a lo que se está refiriendo el cumplimiento profético. Vicente, adelante, sí. Y gracias, pues a mí me resuena fuerte en este caso porque sí hay Sí, invasión y pues se ha visto por todos estos desarrollos turísticos que han sí, depredado y han cambiado la forma de vida en aquellas tierras, ¿no? Todavía recuerdo ya, creo que como en 2005 o algo así, 2006, pues nos tocó la oportunidad, ¿no? De hacer un viaje ahí con nuestros papás, ¿no? A Vicente, Luzma y de Chignahui, de Jonathan, y era diferente a como es ahora en 20 años, ha cambiado de forma tan radical y se ha hecho manifiesta justamente esta invasión. Por ejemplo, la ciudad de Mérida, que pues antes era, igual sigue siendo una ciudad muy tranquila, pero ahora toda la zona norte está invadida por desarrollos habitacionales que pues han cambiado la dimensión, ¿no? Las granjas de cerdo, en fin, ha sido una forma muy voraz en la que la tierra ha sido depredada, ha sido devastada, hasta las playas, ¿no? Como sí, en Playa del Carmen, y bueno, es hasta por ejemplo, había una playa, ¿no? Mamitas, y eso ya se la comió el mar, en fin, hay tantas cosas y tantos cambios que resuenan y primordialmente es lo que nos comentan don Cornelio, y pues otros amigos, ¿no? Que hemos conocido allí en el camino de la manera en la cual la costumbre, la tradición se ha perdido, se ha olvidado, se ha devastado, pero los guardianes que quedan, ¿no? O sea, ven como con esperanza estos sucesos o estos presagios que como cuando bueno, la llegada de los españoles, ¿no? Se dieron, ahora acá también coinciden en este caso con señales como la vez que en Choquem el cenote pues, se tragó una ceiba, ¿no? Y otras más, como nos decían en el libro sagrado, ¿no? Que el día que se venderá el agua, y justamente por estos invasores, ¿no? Que son las transnacionales que se roban el agua, que se roban las tierras, ¿no? Y pues bueno, hasta los menonitas, ¿no? Que están devastando las tierras sagradas allá en Campeche, o sea, el mismo entorno, ¿no? Para la creación del Tren Maya, que aunque ves derecho de vía, pues ha arrasado, ¿no? También en ese aspecto, como le hicieron las autopistas y carreteras y en las que nadie dijo ni se quejó de nada de eso y que fue la mayor depredación que ha habido. Entonces, yo creo que es muy importante reconocer también algo que nos dice en el sentido de este linaje, ¿no? Como de Ahaupech, que en Maní, y que pues por como se ha dado la historia, en cuanto menos en secuencia durante estas lecturas, a menos como este linaje de los guardianes del libro pasó desde su época pues temprana, por así decirlo, de la zona del Petén y todavía su influencia hacia Mérida, hacia Tijó, ¿no? Pasando por Izamal, a Chichén, plegándose a Maní, a Choquem y en la actualidad pues eso se fue hasta el sur, hasta ya prácticamente diluirse, ¿no? O sea, vemos como también ese proceso de resistencia que ciertamente acá en Anáhuac, en el altiplano con los mexicas, en 1521 se formó ahora sí se selló el epitafio, por así decirlo, pero mientras en la zona maya, a pesar de que pues también los caciques, como nos lo dice en este libro, ¿no? Fueron, traicionados y asesinados vilmente como hizo Tonatiuh, ¿no? Alvarado. Acá, pues allá lo hizo Montejo con su hijo y en esencia y en síntesis, eh, lo que ha pasado es que estos relatos y estos textos pues nos ayudan también a contextualizar, ¿no? En este caso, esta historia que no ha sido contada por las fuentes oficiales y el cual es una vergüenza, ¿no? Que tanto la Secretaría de Educación Pública, las universidades, la UNAM, la UAM, todas las que hay que se jactan y se prestan, ¿no? De ser guardianes de la verdad histórica y demás, pues son viles instrumentos de este discurso
discurso colonialista y es momento justamente de cambiar, ¿no? Ese chip, esa memoria y acercarnos a estos textos que pues, estaban guardados, que estaban velados y que pues ahora, gracias también a estas tecnologías, pues tenemos la oportunidad de leer y pues bueno, a través de la página Iglesia Maya, el Teomós y este gran esfuerzo, ¿no? Que de forma pues conjunta, gracias a tu trabajo, Frank, también la recopilación ahí de Chignau y de Moni, el trabajo que están haciendo Omey, Moy, Jenny y pues demás compañeras, compañeros, ¿no? Al menos conocer, esa es una parte de iniciar y pues tenemos que difundir, ¿no? Para que pues ahora sí esto pues al menos pinta bien, pero pues también puede ser la última ocasión, ¿no? Y que sea cuando se pierda lo último que nos queda de Anagua con estos libros sagrados, pero ya será cuestión del trabajo y de lo que pase en estos meses y años por seguir. Que sí hay Gracias, de Vicente. Anagua con Cuando estos el libros Gilán habla de sagrados, pero invasión, en ya realidad se será refiere a cuestión del cambio de trabajo y forma de de lo vida. que pase en estos. Por eso insiste tanto en que va a ocurrir una transformación total. Así ocurrió en el siglo XVI. Los invasores son el medio para esa transformación, pero la profecía en realidad se refiere a la transformación, al cambio de modelo, al cambio de creencia, al cambio económico, al cambio de todo. Y cómo ese cambio finalmente al principio dice va a traer un hambre espantosa, porque cambia la forma de producción, se quedan abandonados los campos. Eso pasó literalmente en el siglo XVI. Ahora sigue diciendo acá el siguiente capítulo que estando en pie el Itzá quiere decir mayas, en esa época le llamaban Itzá a los mayas. Estando en pie el Itzá y estando en pie su estado, es decir, el estado maya, serán quebrados. Una cosa radical, un cambio rápido en una generación, en un catum. Ahora, yo siento que, yendo un poco más allá de la frontera de México, ¿no? A nivel mundial hubo un cambio gigantesco en las 2 décadas del 2000 al 2020. Salimos de una forma de vida, entramos en otra, totalmente diferente. Ya la epidemia y la censura consecuente fueron el colofón de ese fenómeno. En 20 años cambió todo. Cambió tanto que quienes nacieron en esa época, los jóvenes, simplemente no tienen idea. Creen que las cosas son así por dictado divino y no se dan cuenta de que las cosas son así por algo que hubo antes. Y todo cambio así tan brutal y tan masivo tiene un costo. El cambio ha afectado todo. Por ejemplo, afectó el sentido de identidad de las personas. No es casual que junto con el cambio tecnológico haya ocurrido de pronto toda esta efervescencia de tratar de definirse a sí mismo a partir de etiquetas creadas, esas etiquetas de diseño. El cambio ha afectado los sistemas políticos, afectó las formas económicas. Es decir, todo. Si en este momento se cayera Internet, sería una catástrofe mundial. Sin embargo, hace 20 años podía caerse y no pasaba nada. No contábamos con eso. Entonces, bueno, 20, 25, 30 años. Hace 30 años, Internet era apenas un detallito ínfimo. Y sin embargo, ahora es la base de la economía, de las relaciones, de todo. Solo los estados más retrógrados, los que un estado prohíbe Internet, no puedes estar seguro que los estados retrógrados viven en el pasado. Entonces, solo esos no dependen. Y aún así, si se cae el sistema, probablemente no pueda mover ni un camión. ¿A dónde voy? Ha ocurrido un cambio brutal. Ese cambio se va a ver en el futuro como una especie de invasión. Ciertas ideologías invadieron el mundo. Ahora ya no se trata de que un pueblo te invada, porque ya el planeta es global, no hay más. Hasta que aparezcan extraterrestres ya no vamos a tener invasiones de otro grupo desconocido. Pero sí el cambio de paradigma, el cambio ideológico puede ser invasivo. Y las invasiones son preludios de colonización, de colonia. Este cambio va a tener consecuencias. La consecuencia va a ser la colonización de las personas. La colonización no solo es un hecho militar externo, la colonización empieza por la mente. Es primero mental. A Apolo se le enseña a base de repetición y de amenaza, estímulo, castigo, se le enseña que debe aceptar un estado colonial de vida. Por ejemplo, hay que aceptar que sean otros los que determinan qué palabras puedes usar.
porque tú como individuo no puedes decidir qué palabras puedes usar. Hay que aceptar que otros determinen en qué categoría de género, por ejemplo, tú cabes, porque tú no puedes hacerte valer. En fin, poco a poco se van imponiendo agendas de un pequeño grupo de personas, porque probablemente no pasan de 100 en todo el planeta, y que tienen un propósito muy definido. Por supuesto que esto es una invasión y va directo a una colonización en gran escala, en que el ser humano va probablemente a comer y a tener mucha diversión online, pero va a tener cero capacidad de decisión. El ser humano va a tener que ajustarse a lo que manden de arriba. Y los de arriba van a estar barajando ideas de democracia y demás, hasta que ya ni siquiera haga falta y se impongan a lo bruto, ¿no? Como está pasando ya en ciertos países. Sostén ese tren de vida durante 10, 20 generaciones y ya lo que van a hacer no es ni siquiera un ser humano, va a ser un simio con ropa. ¿Ves? Porque lo que nos hace humanos es la capacidad de decidir, de ser libres internamente. Y si eso te lo cauterizan, en fin, que lo que viene por ahí es bastante grave. Por eso tenemos que generar, les decía, trincheras de conocimiento, trincheras ideológicas también, que sepan defenderse y que no se estén exponiendo a lo tonto, ¿no? Sino que sepan incrustarse en ciertos nichos sociales y estar ahí esperando el momento. Una de estas trincheras es esta que tenemos acá. Estamos aprovechando que todavía se puede hablar con una relativa libertad para defender las raíces de Aragua, las raíces de Iberoamérica. Pero no me extrañaría que en su momento esté prohibido hablar de esto. Tengan en cuenta que hace 30 años yo fui expulsado de mi país por hablar de esto, por hacer este experimento. Expulsado definitivamente. Y esto no ocurrió allá en la Cochinchina, eso ocurrió aquí, a unos metros. Y si se permite que eso pase aquí a unos metros, que no pasará en la Cochinchina. Sí, John, adelante. A ver, para probar cómo me escuchan. Sí, ¿Está sí. bien? Ok, bueno, en ese caso, una de esas formas de prohibición de la que tenemos que estar atentos y tener cuidado es con estas leyes de apropiación cultural, que es a lo que lo que están marcando hacia dónde van. Porque si no eres prieto, no naciste en el monte, no vas a poder usar un elemento, entonces van a empezar a llegar esas restricciones. Es justamente poner atención a lo que estás diciendo, hacia dónde va esta onda progresista de estos políticos actuales, que hay que tener mucho cuidado con eso. De momento no se ha puesto rígido, pero si se les permite ese espacio, va a llegar el momento que pues, van a querer callarnos, ¿no? Sí. De hecho, va a ser terrible. Quien legaliza, quien se permite determinar la ley en torno al concepto de propiedad cultural, se está apropiando de la cultura. Le está quitando al pueblo su derecho más viejo, un derecho que viene desde una especie anterior a la nuestra, que es el derecho de generar cultura. Entonces la cultura va a ser definida a criterios de legisladores, que van a ser personas incultas además, y para propósitos políticos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si esto sigue así, si el pueblo se deja manipular de este modo, cuando un gobierno no le convenga a una religión, un grupo nativo, un partido, cuando no le convenga algo, lo va a acusar de apropiación cultural, lo va a desarticular. Hay que tener cuidado con eso, porque la cuerda rompe por lo más débil. Y finalmente este tipo de leyes que manipulan la cultura en beneficio político de pequeños grupos terminan destruyendo a los más débiles. El ejemplo claro es la cultura dominante, la cristiana, puede usarla libremente e imponérsela libremente a los nativos, pero la cultura nativa no puede difundirla libremente porque se supone que de los nativos, ¿quiénes van a perder a la larga? ¿Quiénes se van a extinguir a la larga? Los nativos, porque una cultura que no se expande, que no se difunde, se extingue. Esa es la ley.
Y esa ley surge por algo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no surge por nada. Y es aprobada porque finalmente no hay una comprensión profunda de lo que está pasando. Yo no quiero pensar que sea por maldad, sino por ignorancia. Prefiero pensar así. Pero tenemos que entender las consecuencias de todo esto. Por lo pronto, a seguir aprovechando los espacios de libertad que nos quedan, hasta que la palabra libertad se prohíba. Yo soy de un país aquí cerquita que tú gritas libertad en la calle y te clavan varios años de cárcel, así se ha puesto. Así que aprovechen que se puede decir todavía libertad, díganla, usen esa palabra, no se dejen quitar derechos, y a difundir la cultura, que es nuestro cometido. Si tienen alguna cuestión más, adelante, Jenny y Moy. Sí. Sí, justo como mencionan, hace poco nos llamó la atención estábamos revisando unas convocatorias de la Secretaría de Cultura con Omey para tratar de elaborar algún trabajo con el Chilam Balam. Y, por ejemplo, hay una cláusula que es nueva, que antes no existía, que dice que si vas a usar motivos de algún pueblo originario, tienes que tener al menos un integrante que forme parte de ese pueblo, ¿no? O permiso, ¿no? Racismo se llama. O un permiso Racismo. expreso, ¿no? Racismo, sí. Es decir, es una cuestión biológica. Ya en Estados Unidos lo hicieron desde hace un siglo. Si quieres usar motivos de los nativos, tú tienes que tener por lo menos un octavo de sangre nativa, lo cual viola cualquier ley, viola la Constitución. La Constitución aclara que no se puede hacer discriminación por motivo racial. Pero si vas a un tribunal invocando esto, se limpian contigo. Aquí la cuestión es usar la cabeza, ser estratégico. Y mejor no hablo más de ese asunto, pero vienen temas. Omey probablemente, si no les ha dicho, les va a comentar algunos detalles que permiten blindar esta obra. De ninguna manera podemos permitir que se califique de producto racial nativo una ideología que hemos decidido adoptar porque nos da nuestra reverenda gana. Así. Sí. Si nos lo tratan de impedir, que quede claro que están atentando contra derechos de creencia y de opinión de la gente. Que quede claro ese asunto. Así. Luego, sí, adelante, Jenny. quería decir que luego también es fácil caer en la trampa, ¿no? De que se está, o sea, abogando por estos patrimonio cultural de tal comunidad, se está protegiendo la cosa, ¿no? Porque veo grupos que son, ¿cómo se dice? Difusores de la cultura, que están justo abogando porque tal cosa sea patrimonio de tal lugar, pero entonces pues ya se limita su reproducción a ese lugar, ¿no? Y Sí, claro. Pero además hay algo todavía más pernicioso. Cuando reduces la cultura a una fotografía de la cultura, ya no es cultura. ¿Ves? Ya es una caricatura. Y por supuesto, puedes legalizar fácilmente una caricatura. Lo que no puedes legalizar es una cultura, porque una cultura es algo dinámico, vivo, que cambia constantemente, que crece, que se reproduce. Entonces es necesario reducir la cultura a una caricatura. A esa caricatura le vamos a llamar cultura en la ley, y siempre va a haber digamos, una persona medio dormida que se lo va a tragar, y va a haber otro muy despierto, muy vivo, que dice: esta es la mía para hacerme dinero a costa de mis conciudadanos. ¿Ves? Por ejemplo, ya en los grupos nativos hay personas que dicen: vamos a registrar estas cosas para que cada vez que las use me caiga un dinerito a mí. Entonces, ladrones a costa de su propia cultura, con el aval de una ley. La cosa es complicada y es un resultado de permitir legislar a personas incultas, personas que además ni siquiera se interesan mínimamente por la cultura. ¿Tú crees que los legisladores que están definiendo al respecto saben alguna lengua nativa, alguna lengua patria? Pero es que No les justo interesa, ¿sí o no? Justo ese es el tema. O sea, estas disposiciones legales son porque se está comercializando la cultura. O sea, se habla de los textiles, ¿no? De que una empresa transnacional de moda agarra los textiles de una comunidad, los comercializa en euros y a ese nivel, y acá entonces ya hay una demanda, ¿no? Entonces, por eso son legislaciones ¿En qué lengua se reaccionarias. hace la demanda? ¿En qué lengua se hace la demanda? Se hace en una lengua importada de Europa. Luego, esa empresa puede reclamarle a la etnia que no use una lengua europea, porque eso es un producto étnico de otro lugar. O que no use una carretera, que no use un auto, que no use internet, porque eso es un producto étnico no nativo. Exacto.
y de hecho se ve como un problema, el problema de lo indígena, ¿no? El problema de tener poblaciones indígenas en tu territorio Crea nacional. etiquetas, Pues, claro, etiquétalos y ya. exactamente. Y, por ejemplo, si se clava algún tipo de esta situación, pues yo soy indígena, porque soy originario de algún lugar. Es un sinsentido, o sea, al final es una manera, o sea, es absurdo, ¿no? O sea, Así es. hay que reírnos a veces de esa situación, pero Sí, tampoco reírnos tanto pero tienen el poder. porque tienen el poder, exactamente. Entonces hay que saber negociar con el poder y es un acecho, ¿no? Al final de cuentas estamos en un momento de acecho. Mira, el poder todavía le tiene miedo a una demanda de persecución religiosa. Y eso hay que aprovecharlo. No veo otra posibilidad. Sí. Llevo décadas analizando este asunto y ya desde antes se notaba que iba para allá. La ley de apropiación cultural ya se veía. Claro. No, y lo que viene después también se ve venir. Y porque es una diferencia entre el concepto de cosmovisión e ideología, ¿no? O sea, una cosmovisión es más abarcativa, una ideología es coyuntural porque va cambiando sexenalmente o demás, ¿no? O sea, también es el aspecto que, por eso hacemos hincapié en estos textos, en esos personajes, ¿no? En estas sedes, ¿no? También, no sé. Es necesario que ustedes se asuman como sacerdotes, como ministros, claro, de una fe. Es la única defensa que tienen para el día de que algún politiquillo local se las quiera hacer de tos. Exacto. Las quiera hacer pesadas, quiero decir. Cualquier politiquillo local que le caigas mal porque está diciendo lo contrario de lo que él opina en su pequeña cabecita, lo puede destruir usando la ley. Exacto. La defensa de ustedes, ¿sí sabes qué? Persecución religiosa. Te voy a girar, te voy a lanzar a donde mereces estar, porque estás afectando mi derecho a creer. ¿Así? Sí. Y no solo eso, mi derecho a representar a mi grupo de creencias. Mira, los mayas hoy se definen como no étnicos. Van a ser obligados a definirse como un grupo étnico. Porque el sistema controla a los grupos descomponiéndolos, dividiéndolos. Eso es colonialismo clásico. Donde había unidad, córtalos en pedacitos. Así que un grupo que se declara a sí mismo como los mayas, nosotros no somos étnicos, nosotros aceptamos hasta chinos. Es una cuestión de creencia, así me dijo el general Cruzó. Ese grupo no cabe en los planes de dominio colonialista de la sociedad. Moisés. Sí, justo un poco regresando a eso como del sacerdocio, pienso, o sea, aquí regresando a la lectura, como la propia palabra con la que se refiere al sacerdote Nahaupech en maya, como es Ajkin, ¿no? Como haciendo referencia al calendario, pues a que es un experto en esa ciencia, ¿no? En el calendario. Entonces, en ese sentido, como lo que legitima el uso de esta cosmovisión o de elementos de esta cosmovisión es más bien el conocimiento, ¿no? El manejo de esa información, el conocimiento, ¿no? Porque ahora algo que nos hemos encontrado, ahora que hemos estado practicando los tonales así en distintos contextos, es que pues siempre llega gente que dice que hay otras cuentas y todo, ¿no? Pero frente a eso, o sea, el manejar la información es como ya no es una cosa de creencia, ¿no? Ya es una cosa de datos, es una cosa de algo, de algo concreto, ¿no? Deja de ser algo tan abstracto como en cuál cuenta crees o en o qué maestro sigues, sino más bien qué ciclos conoces, ¿no? Qué fuentes conoces, qué información estás utilizando para esas cuentas, ¿no? Y ya hablando, ya solo para cerrar de este sentido igual calendárico, me llama mucho la atención cómo el que tenga una cualidad cíclica nos pone en un lugar como que ya no es el de lamentarnos por un pasado, ¿no? Ya no es lamentarnos por la conquista o tener una cierta nostalgia, sino que ya es que literalmente estamos en el mismo catún en el que estuvieron ellos, ¿no? O sea, literalmente vamos a enfrentarnos con un ciclo, como comentabas, de invasiones, de imposiciones ideológicas, como el que enfrentaron ellos, ¿no? Y ya no se trata entonces de recuperar o de lamentarse por un pasado, sino de cómo esas mismas reverberaciones de esos tiempos, cómo aún están hoy y cómo hoy podemos hacer algo, ¿no? Cómo hoy estamos de eso mismo. Claro, por eso es lo que estamos intentando comprender el pasado, para que no nos agarren desprevenidos los ciclos. Los ciclos se están cumpliendo porque son ciclos sociales.
Es decir, estudiaron los ciclos sociales, claro que no conocían los detalles, ¿no?, de lo que está pasando, pero de manera general ni siquiera que ese sacerdote maya del siglo XVI para comprender por simple relación de causa y de efecto más o menos qué puede pasar en el futuro. Yo veo como lo más peligroso de lo que está pasando hoy, y no solo está pasando en América, en China, en Rusia, en todas partes, es que los gobiernos que hasta ahora no se habían metido con la cultura, encontraron que la cultura es el mejor modo de manejar a las masas. Así. Es definir por ley qué cosa es cultura y qué cosa no lo es. Y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la cultura. Los gobiernos son incapaces de generar cultura. En otras palabras, cualquier restricción a la generación de cultura va a terminar en un desastre. Es como, por ejemplo, los gobiernos son incapaces de generar riqueza. Cuando la riqueza la generan los empresarios, porque son los que tienen interés personal. Cuando un gobierno asume por los empresarios, dale 10 años, verá que la gente pasando hambre, cuando se agotan las existencias. Y lo mismo pasa con la cultura. En la medida en que haya enrarecimiento de la cultura, en la medida en que la cultura se convierte en una caricatura y en la medida en que sea obligatoria, es decir, tú vas a tener que cumplir con los parámetros de tu cultura, porque si no te está saliendo de tu grupo y ya no eres manejable, en esa misma medida el ser humano va a empezar a sentirse violado lo más interno, porque realmente cultura es creencia. Cultura es un sistema de creencias y prácticas, es una religión. ¿Quién es el Estado para decirme a mí en qué religión tengo que militar? No queda más remedio que entender las cosas tal como están pasando para defenderse, justamente en el punto en que está ocurriendo. Hacer una AC, por ejemplo, para defenderse del abuso cultural en este momento no tiene sentido. La única institución que queda con un cierto grado de respeto es una AR. El hecho de que los grupos que están sufriendo la manipulación, como los grupos de la tradición neomexica, que están sufriendo diariamente esta manipulación, no perciban esto. Se dice que el sistema está trabajando activamente para que no lo perciban, porque es que no es normal no darse cuenta de las cosas. Desde hace 500 siglos, 500 años nos están diciendo ciertas áreas de la legalidad, ciertas áreas del pensamiento, ciertas áreas del hacer social son prerrogativas de los grupos de poder que son cristianos. Lo demás no cabe. Entonces los demás se han tragado ese anzuelo y resulta que no quieren caber en los espacios que deja la ley. Ese es un detalle importante. Si los grupos de la tradición neomexica, si cada dirigente tuviera su carnet, su credencial como ministro, sería muy diferente la relación. Pero no quieren eso. Quieren ser simplemente el abuelito de esquina escondiéndose para que no lo vean y diciendo ciertas cositas sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de poder económico, poder social. En fin, llegaron tiempos de cambio. No solo viene una invasión, también hay una reacción, hay una respuesta. Llegaron tiempos de guerra de castas, en el buen sentido de la palabra, la guerra cultural. Yo tengo cierta esperanza de que esta vez ganemos la guerra. Sí, porque ya los estamos esperando, ¿no? Al final de cuentas aquí plantea recibir a vuestros huéspedes, ¿no? Entonces, queremos aprender cómo fue la cosa, no queremos cometer los mismos errores. Exacto. Pero hay que apurarse, Omey. Y menciona también aquí algo del sacerdote de Maní. Me resultó interesante también porque en Maní fue el acto de fe. Sí. ¿No? Entonces. El auto de fe, sí. Fue una, digamos, celebración legal, formal de la Iglesia Católica, que todavía está vigente, ¿no? Nadie la ha deshecho contra la cultura maya. Sí, para destruir libros y destruir la memoria, ¿no? Fue un ataque directo a la memoria del... Todavía nadie ha deshecho el auto de fe. Ese gesto. Sigue siendo una institución católica la destrucción de la cultura nativa. Esto lo digo porque el día que haya algún cierto poder legal, una de las primeras cosas es impugnar eso y en un tribunal. ¿A quién les da derecho a ustedes a destruir la cultura de manera así, organizada, ilegal incluso? ¿Quiénes son ustedes para hacerlo? ¿Ustedes creen que tienen a Dios cogido de la barra? Dios no existe fuera de tu mente, hermano. Te lo puedo demostrar. Y es bien interesante también cómo se hace referencia al Señor, la señal del Dios único, ¿no? Y también aquí hacen referencia y se manifestará en la tierra los dos maderos erguidos, ¿no? Que se refiere a la cruz, ¿no? Era la forma de decirlo. Todavía no sabían decir cruz, era una palabra difícil para los mayas también.
Ok. Ya empezaron a decir cruz en el siglo XIX, pero antes no pronunciaban eso. Entonces decían maderos atados o maderos erguidos, pero también por la relación con la cruz que ellos adoraban desde antes, Ujú. porque finalmente la cruz representaba esto. La cruz y la X representaban la convulsión del mundo. Ujú. ¿Ves? La convulsión, el nuevo sol. La cruz son los 5 soles. Entonces el cambio de paradigma. El texto tiene muchos más sentidos, ¿no? Solo estamos hablando de lo que nos duele en este momento, lo que nos afecta. Pero supongo que personas de dentro de 2 o 3 siglos que lean estos textos encontrarán nuevos aspectos, nuevas cosas. Lo que viene por ahí debe ser fuerte. Así es. Y bueno, creo que si alguien más comenta algo. Ya le sacamos mucho jugo. Mónica quería decir algo, todavía un poco más de Sí. jugo. Mónica, adelante. Quiero agregar algo. Sí. También a mí me resulta muy interesante ver cómo ver la diferencia entre las profecías a las que hemos estado acostumbrados, porque las profecías cristianas que surgen del Apocalipsis, que son catastróficas, o las profecías de la nueva era que provienen de pues, personas que se asumen como con ciertas facultades o poderes o dones. Tampoco es que se cuestione de manera peyorativa, ¿no? Habría que buscar las evidencias, que tanto eso sí está reflejando algo real. Pero es muy diferente. Es decir, este tipo de profecías no tiene que ver con va a venir un castigo para ti, va a venir el Armagedón, va a venir el juicio final, te va a ir muy mal si no obedeces lo que te decimos. No tienen ese cariz. Las profecías mayas originales tampoco tienen el cariz mágico, cósmico, interdimensional y toda esa serie de inventos que surgen a raíz de la falta de conocimiento y del interés en investigar, ¿no? Entonces, este tipo de profecías es simplemente como digamos, resultado de estudio y como una estadística de probabilidades y que tenemos que asumir como, digamos, con ese poder de cambiar, es decir, no somos víctimas, como en otras religiones, de un destino fatal. Es simplemente el enterarnos de estas probabilidades y asumir el destino que queremos nosotros crear. A mí me resulta tan inteligente la cultura nahuaca, tan sobria, tan realista, que creo que eso es el rumbo para la humanidad. No ha funcionado todo lo que hemos visto, ¿no? A través de la historia. Bueno, no funciona para la humanidad. Para ciertos grupos, les ha resultado excelente y muy redituable. Pero me gusta mucho este tema de las profecías, el enfoque, ¿no? que nos está mostrando. Ya que estaba hablando de profecías, fin del mundo y demás, quiero hacerles una noticia, pues si a alguno de ustedes les interesa. Acabo de leer de un pastor, creo que mexicano, evangélico, creo, que Dios le comunicó que está vendiendo lotes en el cielo. ¿Saben, no? ¿Se enteraron de eso? Vendiendo lotes, bueno, para entrarle, tú tienes que mandarle $500 a Dios, dólares mundanos, no se acepta dinero celeste. Y puedes comprar tu pedazo de tierra en el cielo, según como quieras vivir. Incluso puedes comprar hasta... ¿Y tiene que ser de contado o te lo puedes financian? comprar un yate, puedes comprar autos. Es decir, el Señor está muy espléndido siempre que le pague en dólares. Eso es importante. A ese grado de degeneración conduce la cultura cristiana. Una cultura que te amenaza con un Armagedón, con una catástrofe, Pues con el fuego del infierno, y por otro lado te pone la zanahoria de la vida eterna en ego. Vida eterna para tu ego. Y además, con ciertas facilidades y demás a cambio de dinero. Nos llamamos humanos por eufemismo. Pues al acecho. La mayoría todavía no es humano. Honestamente, un chimpancé yo creo que tendría mucho más discernimiento frente a una oferta de ese tipo. Entonces, hay que tener cuidado con
con las ofertas religiosas, ya que lo mencionaste, Mónica, nosotros no estamos predicando ningún fin del mundo, ni ninguna inmortalidad, ni ninguna tontería de esa. Estamos diciendo que se puede defender la cultura y que eso va a hacer que el mundo sea un lugar más seguro y más disfrutable para los que vienen después. Así es. Así es, fíjate que eso también es parte de la cultura nahuaca. Ellos pensaban en función de los que aún no han nacido. Es decir, ellos pensaban en función hasta de nosotros que estamos ahora hablando de ellos. Todo lo que dejaron en piedra está para recuperarse. Y eso es lo que hay que seguir, ese es el ejemplo que hay que seguir, no la depredación que hemos aprendido desde unos siglos para acá. Llegar al poder para depredar, llegar al poder con esa codicia para enriquecerse. Por favor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve vivir como un mono lleno de bananas si en un futuro la gente no va a poder tener derecho ni siquiera a respirar? Caramba. Mira, para entender... Perdón por el exabrupto, pero es que ya me tienen... Para entender que tenemos una responsabilidad a futuro, hace falta tener un alma grande. No todo el mundo tiene un alma grande. Tampoco tenemos que regodearnos demasiado en el hecho de que nos damos cuenta de nuestra responsabilidad frente al futuro. Mucha gente se da cuenta de eso. Hay que luchar. Hay que luchar con humildad, sin dar un paso atrás, con estrategia para, digamos, a ver, si tú vas a estudiar una tribu de gorilas en África, tú tienes que aprender cómo se mueven, dónde viven, cómo están, tener tus puntos de defensa, saber dónde te vas a refugiar si un gorila de esos encabrona. Más o menos así tenemos que... Estar al acecho. Más refinado, pero tipo tribu de gorilas. Entonces, y generar mucho depósito de cultura, mucha cultura. Hay en depósito, en sitios donde no puedan ser, que no puedan ser destruidos. Aprender a poner la información, no sé, en un espacio en internet, cosas así. Porque el futuro nos lo va a agradecer. Ejemplo claro, los textos que estamos buscando y traduciendo en este momento, de no haberlo hecho, probablemente desaparecieran. Y el futuro nos va a imputar tanto lo bueno como lo malo de nuestras acciones. Esa es la verdadera supervivencia, ese es el verdadero cielo, el verdadero infierno. Y eso es lo que nosotros predicamos como movimiento tolteca. Mónica, sí, adelante. No, es lo mismo. No, ya, era lo que quería comentar. Pues creo que ya... Así es que no sé cómo quitarla. Agotamos el tema. Hay que a ver si alguien nos comenta algo ahí creo que sí hay varios comentarios, ¿no, John? Igual ya para ir perfilando el cierre. Sí, ya es tarde. No dilatarnos más. Vamos a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros. Mujer Lechuza, Fernando Campo, Darío Villarreal, Cortina Miguel, allá en París. Nos comenta que es el último mes por allá, y luego Pura Náhuac, que es donde debo de estar, nos comenta. Matlacleón Semázatl, Abraham Estrada, Lucas Rodríguez, José Cruz, Pancho Chopper, Patricia Méndez, Ivonne Rodríguez, Rey David, Ulises Guzmán, Jay Itzcuintli, Antares Silva, Guillermo Alan Hernández Chávez, Guacusecha Tolteca Huella Náhuac, Rebelde Isabel ahí en Argentina, Adriana Feldenkrais. Hola Mónica, aprecio mucho tu participación y la meditación, sobre todo por tus aclaraciones. Rampam, cada lengua tiene su cosmovisión que pertenece a un territorio con su geografía y ecosistemas particulares. Cada lengua nace con símbolos específicos. Al mismo tiempo, actualmente todas las lenguas tienen la capacidad en mayor o menor grado de interpretar ajenas. Sin embargo, son pocas las lenguas que contienen raíz. Esto es el contacto íntimo del humano con su entorno natural. Las lenguas, refiriéndose a las lenguas de raíz, son las que acrecentan la conciencia humana. Por eso vale 1000% la pena aprender lenguas de raíz e interpretar su cosmovisión. En todas las demás que han perdido precisamente esta conexión. Es lo que nos comenta Rampam. También Cortina Miguel, los pueblos del mundo son esclavos del capitalismo. Debemos estar unidos y ser solidarios si queremos liberarnos del yugo de la injusticia. Y también nos comenta Frank, van a hacer la pregunta, Frank, ¿la Malinche en qué concepto la debemos de tener? Porque creo que también jugó sucio a su pueblo. Mira,
Malinche fue una pobre mujer que es osada, no tenía más posibilidades, simplemente se la regalaron al otro como si fuera un objeto, solo porque conocía una lengua, y se dejó encandilar también por el otro, supongo que también se enamoró físicamente de Cortés. Era una cultura nueva que venía con algunos aspectos superiores a la cultura nahuatl, aspectos tecnológicos, eso llamaba la atención. Y realmente no sabemos hasta qué punto ella trabajó a favor o en contra, porque no se conservan las cosas que ella dijo en la lengua nativa, solo se conserva la posición de los invasores, ¿no? La información de los invasores. Pero una traidora a su gente. Por otro lado, recuerda que estamos hablando por Internet, producto capitalista por excelencia. Así, producto que no surgió nunca en el mundo marxista, porque el mundo marxista no quiere darle, por supuesto, puede darle esta facilidad al individuo. Recuerda eso, recuerda, Miguel, que si tú vivieras en Corea, jamás te empatarías con esto. Si vivieras en Cuba, si vivieras bajo la cortina de hierro en la época que vivía, creo que habrías tenido acceso a Internet. Hay que tener mucho cuidado con el modo como nos manipulan. El marxismo es la cara dictatorial del capitalismo, es un producto capitalista por excelencia, ultracapitalista. Ultracapitalismo, lo que manda, lo de abajo pasar hambre, excepto en China, donde ha derivado el marxismo a neoliberalismo del más feroz, el único país del mundo que tiene leyes para atacar a cualquiera que afecte el neoliberalismo. Eso es marxismo. No dejarse desviar por doctrinas europeas, no son la misma mierda. Nosotros tenemos suficiente con las doctrinas de Anáhuac, lo que hay que estudiarlas. Las doctrinas de Anáhuac permitieron que esta civilización funcionara durante milenios en condiciones de aislamiento. Piensen en eso. Condiciones de aislamiento total y milenios de sostenimiento de la cultura, de la creatividad, de la libertad individual, del derecho a tener propiedad y a venderlo cuando te dé la gana y a comprar lo que te dé la gana. Eso se llama post-tecayot. Sacamos ideas estúpidas implantadas por el sistema. Sacamos esta idea de los nativos comunitarios. Esas fueron las ideas de los españoles, esas fueron las ideas de los conquistadores. Estaban llegando a un pueblo inferior que todavía vivía en una etapa comunitaria. Son ideas despectivas. Hablamos de una civilización literaria, civilización donde el individuo tenía derechos y el grupo también tenía derechos. Es decir, lo contrario de lo que nos están diciendo. Esto lo digo e insisto en esto porque si en algún momento se nos prohíbe difundir la Tortecayot y si en algún momento se destruye el esfuerzo que estamos haciendo y se extingue milenios de civilización, va a ser probablemente por estas tendencias de la sociedad, por esta tendencia progre que dice Omey, la verdad es lo que definan de arriba y los demás tenemos que someternos y obedecer y ya, porque eso se llama, ¿cómo se llama? Socialismo, comunismo, como le quiera llamar. La imposición de un pequeño grupo sobre una gran mayoría. Yo lucho contra eso. ¿Sí? Me declaro aquí en esta plataforma anticomunista, antimarxista radical. A mí me gusta la libertad, no me gusta la imposición. Exacto. Bueno, y también Cuistlitlacatl nos hace otro comentario, Sakarik, bueno, si lo pronuncio mal, ahí me corriges, Cuistlitlacatl, por favor, que se nos comenta, buenos días, tremendo tema el de la matanza de Toxcatl, mucho para analizar, tanto del lado nahuaca como del cristiano, las actuaciones de los líderes de ambos bandos tuvieron consecuencias cruciales para el mundo entero. En la actualidad, los políticos de ambos lados del Atlántico se aprovechan del desconocimiento de este hecho histórico para engañar a la gente, ganar dinero y poder. Unos reclamando derechos monárquicos por descender de Moctezuma, bueno, nos ponen el nombre Motecuzoma, que es el nombre real, y otros queriendo que los adoren por traer el cristianismo a Anáhuac como si fueran santos y no hubieran cometido crímenes ni barbaridades. Es lo que nos comenta Wesley Tlaca. Y mientras se extingue la lengua clásica, porque ni un bando ni el otro que le interesa. Así. Yo
hago un llamado a los compañeros de la tradición mexica, neomexica, todo ese bando. Señores, mientras no estudien nuevo clásico, ustedes no están haciendo nada, están siendo parte de daño, están haciendo daño, porque están usurpando un derecho que no tienen. Cuando se pongan a estudiar y se pongan a sacrificarse por la patria, y cuando no estén detrás de títulos ni detrás de dineros, como yo sé que están haciendo algunos, y cuando no usen los símbolos patrios para sus intereses personales, entonces empezaremos a hablar un lenguaje común. Disculpen el tono, pero vivimos en un momento en que tenemos poco tiempo. Dentro de 10, 20 años ya no va a haber mucho que hacer por las lenguas. En 50 años ya probablemente no queden documentos que rescatar. Este es un tema que urge. Agradezco tanto a los que apoyan la causa como a los detractores, los que quieren impedir que esta causa haya personas como cierto individuo que quiere sacarme de México porque percibe que de ese modo va a afectar el rescate de las raíces. Te agradezco, porque personas como tú sienten diplomadas. Sabemos para dónde tenemos que ir. Al revés de para dónde vas tú. Tú vas a la nada. Dios mío. En otras palabras, esto es un movimiento social y es un movimiento que tiene que aprender a defenderse y tiene que aprender a usar, incluso a los detractores. Todavía no ha llegado el momento de hacer ruido social. Cuando llegue ese momento, aguántense. Sí. Bien, saludos a Eric Obregón, que está en Frankfurt. También a Venus Guerrero, que está ahí en Dresden, Alemania. Maestro Frank, ¿cómo nos podemos preparar para una posible lucha en contra de la Toltecayotl en un futuro por medio del gobierno sistema? También la posible lucha entre grupos que tienen diferentes perspectivas sobre la toltequidad y esta batalla que puede utilizar el sistema para desvalorar este camino tolteca. Adquiere conocimiento para que no te puedan manipular, para que no digan que no pasó lo que pasó y que pasó lo que no pasó. Adquiere conocimiento. Infórmate para que puedas llegar a tus propias conclusiones, para que no tengas que manejar conclusiones ajenas. Adquirir conocimiento, esa es la fase en este momento. Por eso la Toltecayo en este momento no va a las masas. De hecho, lo que ves acá deliberadamente hemos, digamos, dejado de lado el aspecto masivo del movimiento e insistimos en el aspecto cualitativo. Aquí los compañeros, por ejemplo, Jonathan y Vicente, tú sabes cuánto tiempo y dinero de su vida han gastado en cosas como rescate de literatura sagrada. Sabemos que a la masa no le interesa eso, ni lo van a entender. En lugar de ponerse a hacer propaganda como cualquier iglesia de mercachifles, ¿no? Bueno, vamos a lo que realmente funciona. Sin embargo, si las cosas siguen como van, es inevitable que el movimiento crezca y llegue a tener un cierto impacto masivo. En ese momento habrá que ser cuidadosos porque cuando las cosas se masifican, empiezan a primar intereses que no son los de la causa. Y entonces ahí podemos perder todo. Por lo pronto estamos viviendo un momento muy espectacular, que es el movimiento del rescate de la raíz. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Mónica me decía ayer que estamos viviendo un momento único, que no se repite. Este programa no se repite, el anterior no se va a repetir. La primera lectura que hicieron Omey y los compañeros allá entre los mayas, la primera lectura de textos mayas en 70 años, eso no se va a repetir. Por eso hay que cuidar incluso cómo nos vestimos. Exacto, es muy importante. Mira, aquí tenemos a Paco Bautitlán. Legalizar la religión tolteca podría ser una solución si existiera respeto para la misma. Solo intentar legalizarlo representaría entrar en su definición de religión y la religión tolteca es otra cosa. Mira, la legalización de las ideologías nativas es un principio de defensa. Por supuesto que implica entrar en un pacto, puesto que el sistema define una ideología, una religión con ciertos parámetros. Es entrar en un pacto. La otra opción es la extinción. Exacto. Bien, Ariela Feldenkrais, revisen bien porque se vale poner en este grupo, en este caso Luis y compañía, se identifican y se autonombran anahuacas o indígenas, eso es válido. No te escuchamos bien, ¿puedes repetir la pregunta? A ver, déjenme más, a ver.
apago la cámara para poder seguir con Sí, esto. ya entendí. ¿Lo repito o ya? Sí, por favor, Lela. Ok, Adriana Feldenkrais, lo leo así tal cual lo escribió. Revisen bien, porque se vale poner en este grupo, en este caso Luis y compañía se identifican, se autonombran anahuacas o indígenas, eso es válido, es lo que nos comenta. Aquí hay un error de concepto. Anahuaca no quiere decir indígena. Anahuaca es una elección ideológica que uno hace. Indígena quiere decir oriundo de determinado lugar. Tú eres indígena, yo soy indígena, Luis es indígena, el otro es indígena. No hay uno que no sea indígena, hasta los perros son indígenas en este planeta. Luis se refería al hecho de que la palabra indígena se usa con ciertos bemoles. Hay indígenas normales y hay unos que son más indígenas. Exacto, sí, es una forma de encasillar a esos otros indígenas, Claro, más indígenas. instituto internacional es como decir instituto de los que más o menos no caben, los metemos en el saco de tierra. Cuando la colonia usa palabras normales, palabras sanas, con sentidos peyorativos, esas palabras empiezan a ser un problema social y el hecho de que los sistemas políticos de América sigan usando esas palabras te dice claramente que son sistemas neocoloniales. Sí. Y bueno, ya para cerrar, don Cortina Miguel, que se encuentra ya en París, ojalá podamos organizarnos para hacer un congreso en Ahuaca en donde podamos encontrar la manera de organizarnos en caso de que las cosas Sí, se pongan color de hormiga y sobre todo para aportar sí. opiniones constructivas y planes de defensa y desarrollo de lo que nos pertenece, abajo de la política retrógrada y arriba la libertad de ser y estar dignamente. Por tu trabajo, por tu estudio y por tu forma de ser. Miguel, tú estás percibiendo algo que viene por ahí. Sí, hay que potenciar esa percepción y usarla. De hecho, los compañeros están pensando en un gran evento de cierre de ciclo de 52 años, que es el penúltimo ciclo de este sol, así que es un ciclo importante, y eso va a ocurrir en el 2026, en noviembre. Vicente me platicaba de Tayasal, no sé si se mantiene la idea, pero en todo caso sí hace falta un congreso en Ahuaca. Sí, Si desarrollas un poco más la idea, Vicente, nos dices, ¿no? Sí, pues ya está, nada más falta que llegue el momento. Ya contactamos con las personas que son representantes de la región, entonces estamos, pues ahora sí, pues preparando, ¿no? En ese Así aspecto. es. Sí, ya les avisaremos porque va a ser un hito Ok. en la historia. Entonces queda Congreso en Ahuaca. Miguel, estás invitado como ponente para noviembre del 2026. Estamos vivos y en libertad. Y también nos queda pendiente hacer deshacer ese acto de fe de maní, Sí. pues, como IT, también es, Mira, para hacerlo, esa es una idea que propuso Julio Diana hace 20 años. Yo estaba esperando a que la IT tenga determinado estatus legal. El estatus que tenemos ahora es muy pequeño, ¿no? Pero de todas maneras, lo que hace a una organización ideológica como la nuestra no es propiamente el papel que le conceda el Estado, sino es la convicción de la gente. Así que tenemos ese derecho también. Finalmente, ¿quién legalizó a la Iglesia Católica? Se legalizó por sus fueros. sí, por eso será bueno, cuando llegue la organización, pues, principalmente, pues, que se difundan libros ahí mayas, ¿no? Eso que será, bueno, está genial. Y, bueno, sería todo por acá. No sé si tengan algo más para cerrar por allá. Por mí ya fue demasiado. Gracias, saludos. Estamos al habla, compañeros. Saludos a todos. Entonces nos encontramos la próxima semana. Recuerden que se sube este programa a YouTube porque el Facebook lo borra. Entonces, sigan el YouTube de Iglesia Tolteca y el de Nación Tolteca para que puedan ver los programas o las repeticiones del mismo. Muchas gracias.